encuentro de liderazgo, ya que yo soy Telma León, me pidió Adrián que me presentara. Soy coordinadora de la ruta de liderazgo de las dos materias, liderazgo y desarrollo personal y liderazgo y equipos de alto desempeño. De verdad me da mucho gusto que estén aquí, siéntanse libres, pregunten, digan lo que quieran, este espacio es para ustedes. Hoy tengo la fortuna de presentar a, creo que los mejores profesores que tenemos en liderazgo. Si han tomado la materia de liderazgo y desarrollo personal, leyeron un paper que se llama Para pensar en liderazgo de acción positiva. Este señor es el autor. Y todo el mundo te voltea a ver. Es Adrián Ruiz de Chávez, doctor. Es un humanista, sociólogo, filósofo, politólogo. Me parece que es un gran investigador social. Es un jefe maravilloso y es un hombre que queremos mucho. Bienvenido a él. ¿Vas? ¿Tienes 20 minutos? Sí, no vais a leer. No voy a leer eso. Buenos días, ¿cómo les va? Es un gusto estar con ustedes. Me eché un rollo que esto está publicable. A ver, empiezo por aquí. Ayer fuimos a ver la película de Napoleón, esta de Ridley Scott, Joaquin Phoenix. La verdad es que vale la pena. Hay gente que critica porque es que yo quería más una biografía de Napoleón. Pues no es el propósito, es una película, pero es muy interesante. El personaje Napoleón Bonaparte, habría que leer su biografía bien, es fascinante. El genio de Napoleón, ¿no? Es el que pacifica Francia después de la Revolución Francesa, le debemos el Código Napoleónico, en buena medida la educación pública, un genio político. Y sin embargo, lo que muestra la película muy bien es la realidad de que la tragedia de Napoleón Bonaparte se la cocinó él mismo por pendejo. Perdón que lo diga así. Pero justamente ese es el tema de la reflexión. Es en realidad sobre la estupidez en el liderazgo. Es un tema que poco se habla, pero es clave, ¿no? A ver, si un hobbit cualquiera hace estupideces, pues no pasa nada, ¿no? O no mucho, depende de la estupidez, pero pues el efecto que uno puede tener, o que las estupideces de uno pueden tener sobre otros, pues es chiquito, ¿no? Hay que tener cuidado con no hacer muchas, pero de pronto son inevitables. Cuando eso pasa desde una posición de liderazgo, de influencia, de poder, es que se pueden acarrear desastres notables. En mi vida profesional, por las caras verán que no soy un muchachito, híjole, es que he visto unas que uno no da crédito entre empresarios, dirigentes de empresa, presidentes de la República, head coaches de la NFL, directores técnicos, ¿no? de la Selección Nacional de Fútbol. Me acuerdo, Gregorio se va a acordar, que es otro profesor extraordinario y muy querido por mí. ¿No? Cuando Miguel Mejía Barón dejó en la banca a Hugo Sánchez, que era el pentapichichi, y también el gran estrella del Real Madrid, y lo dejó en la banca en un juego de eliminatoria contra Bulgaria, me parece. Por eso perdimos, es de las causas de que no lleguemos al quinto partido. Me acuerdo otra que es impresionante. El presidente López Portillo, a finales del año 81, por ahí, el precio del petróleo estaba por las nubes y él había declarado que era el momento de administrar la abundancia y México iba a salir de la pobreza finalmente, ¿verdad?
los precios del petróleo estaban por las nubes y de pronto se cayeron muchísimo, no sé si a la mitad, por ahí. Bueno, pues al señor no le gustó ese comportamiento del mercado. El que era director general de Petróleos Mexicanos, Jorge Díaz Serrano, muy sensatamente ordenó que el precio del petróleo se ajustara a las condiciones del mercado. Y entonces, pues a ver, si el mercado está bajo, pues hay que bajar el precio del petróleo para seguir vendiendo. Bueno, al presidente no le gustó, despidió a su director de Pemex y ordenó, por sus legítimos fundamentos, y muy estúpido, que México iba a seguir vendiendo el petróleo al precio alto. Pues ¿quién es el mercado para decir? Ahí estuvo, entre otras causas, la debacle económica de 1982, que terminó con con la nacionalización de la banca, y ya nos saquearon, ¿no? En la película de Napoleón, por cierto, la última escena no spoileo mucho, pero tienes a Napoleón ya exiliado en la isla de Santa Elena, que lo mandaron en el equivalente al Palenque, Chiapas, más lejos no se podía, ya era sacarlo del planeta, pero echándole la culpa a sus generales. Bueno, sus generales le decían, sobre todo con el tema de la invasión en Rusia, o a Rusia, ¿no? Es que ya párale, espérate tantito, porque el general invierno se pone muy cañón y vamos a tener problemas con los suministros. No hizo caso. Y ahí encuentra su primera derrota, y luego ya viene el Waterloo, que es otra estupidez, ¿no? Lo mismo le pasó a Hitler, que su Estado Mayor le decía, es que no te, espérate, a ver, ya Hitler había capturado toda Europa, de Noruega, Dinamarca, Bélgica, Holanda, Francia, pero no pudo con Inglaterra, y andaba con eso. Cuando se le ocurre invadir lo que era la Unión Soviética, sus generales le dijeron, es que no, de verdad, espérate, consolidemos aquí, luego nos vamos. Pues no hizo caso, y afortunadamente por eso perdió la guerra, ¿no? Si no, capaz que entras a la historia esta del hombre en el castillo, ubican de Man en el caso, es mejor la novela que la serie, pero pues la pesadilla en que siga en México. Es que, a ver, no puedo dejar de hablar de esto porque estoy en campaña, estoy muy preocupado con la 4T y las estupideces. Estamos ante fíjate, si ya hablé de López Portillo, hoy estamos ante el gobierno más estúpido de la historia de México desde que somos nación independiente. La historia empieza con la cancelación del Naim, una estupidez que tiramos a la basura literalmente 300,000 millones de pesos, 300,000, es un chorral de dinero, más 120,000 más o menos, del maravilloso AIFA, que no sirve para nada, ¿no? Y todavía no está completo porque hay que conectarlo con el otro aeropuerto. Es una estupidez. ¿Por qué nos quedamos sin medicinas? No solo contra el cáncer, sino contra, insulina, enfermedades para psiquiatría, ¿no? Para la depresión, para el tema de la presión arterial alta, medicinas de todo. ¿Por qué nos quedamos sin medicinas? Por la decisión estúpida del presidente, hay que decirlo así, con todas sus letras, de centralizar la compra de medicinas en la Secretaría de Hacienda, que en su vida habían comprado las aspirinas para ellos. Bueno, la desaparición de la Policía Federal, que son, las estupideces que llevamos en este gobierno son verdaderamente de concurso, ¿no? No se les vaya a ocurrir votar por Claudia López Obrador o por Samuel García, que es el candidato
por piedad, a menos que estén pensando irse a vivir a Houston, Australia, algo así, a aguas, porque la estupidez de los electores también cuenta, ya la regamos en el 2018. Estupidez, saben la historia que en el mundo empresarial, es que hay muchas, ¿no? Muy famosa es cuando la Coca-Cola decidió cambiar su fórmula para sacar esto que le llamaban The New Coke, que casi quiebra a la Coca-Cola. Nada más que después de varios años de resultados fatales, a alguien se le ocurrió, tuvo la idea sensata de regresar a la Coca tradicional, y entonces ya sacaron la Classic Coke. Pero uno dice, es que ¿a quién se le ocurrió? El caso famosísimo de Blockbuster, que le ofrecieron comprar a Netflix y hasta con menosprecio, ¿no? El streaming, ¿qué es eso? Nosotros rentamos videos y bueno, pues quebró Blockbuster y hoy es un tema de arqueología, de negocios. A mí me encanta la historia de la CBS y la NBC, ¿no? Estas dos cadenas de broadcasting en Estados Unidos. La NFL, la Liga de Fútbol Americano, les fueron a ofrecer las transmisiones del Monday Night Football cuando empezó en los años 70 tempranos, ¿no? Dijeron, no, los lunes no son para el fútbol americano. Además tenemos la CBS tenía el show de Doris Day, que me van a saber quién es, pero es un show, un capulino, ¿no? Pero bueno, pues una decisión verdaderamente estúpida, ¿no? Entonces, decisiones de ese tipo hay por doquier. En estas investigaciones que me han llamado mucho la atención, me encontré un buen libro, Hugo Mercier y otro cuate, que se llama El enigma de la razón, pero lo consiguen en inglés, The Enigma of Reason, donde dice esencialmente que la razón humana está descompuesta. No es que Aristóteles estuviera equivocado cuando definió al ser humano como animal racional, siendo nuestra inteligencia, nuestro juicio, nuestra capacidad de conciencia, yo creo que habría que decir de conciencia crítica, lo que nos distingue de los otros entes en el planeta. Pues sí somos animales racionales. Y habría que decir que sin la razón humana, bueno, no tendríamos edificios, ni carreteras, ni aviones, ni computadoras, ni medicinas. A lo mejor querríamos seguir curando a la gente con un sangrado, ¿no? Como le hacían en la Edad Media. Entonces morían, pero de debilidad, porque les sacaban toda la sangre. Bueno, sí somos inteligentes, pero lo que es un hecho es que la estupidez mete su cuchara una y otra vez, de una manera verdaderamente increíble. El gran asunto es cómo nos protegemos contra eso. Habría que decir dos cosas aquí. Bueno, muchas cosas. Erasmo de Rotterdam, gran humanista del Renacimiento, publica en 1511 un libro, que a mí me parece fundamental de leer. Cuando daba la clase de lo que hoy es humanismo clásico y contemporáneo, les dejé a mis alumnos leer El elogio de la locura, que en realidad habría que traducir como el elogio de la estulticia. Es un término que ya no se usa. Estulticia es locura, necedad. No es tanto locura, es necedad, estupidez, insensatez. A lo mejor un mejor título sería El elogio de la insensatez. En ese libro, mis alumnos se los dejé leer, no les gustó nada, entonces nomás hice el experimento, fue como un atentado a su paz mental. Pero vale la pena leer, un día anímense y echen un ojo. En ese libro habla la insensatez o la estulticia, o la estupidez o la necedad. Bueno, y ella va argumentando de cómo gobierna el mundo, ¿no? Mete su cuchara, ¿se han visto a Eugenio Derbez con
aquello del diablito que hace diablos, haz de cuenta así, pero con la toma de decisiones en el gobierno, ¿no? Entonces la estupidez celebra y dice que su origen es por el ego, por la ambición, por la avaricia, por la pereza, por las pasiones desordenadas de las personas. En esta investigación me encontré otro librito de un psicólogo húngaro que se llama Paul Tabori, lo consiguen en Amazon, se llama La historia natural de la estupidez humana, ¿no? O si bajan libros PDF gratis, este en español, ¿no? La historia natural de la estupidez humana. Lo que es muy interesante es que dice, mira, la estupidez humana no se debe a una falla del cerebro, no es que sea gente que tiene un cociente intelectual de 40 puntos. Para hacer una idea, para entrar a la universidad se requieren más de 95, casi 100 puntos. Me encontré a mis alumnos de lunes y miércoles, ya les presenté mi hallazgo. El IQ promedio, el coeficiente intelectual promedio de la población en México es de 87 puntos. Está cañón. Si son de lento aprendizaje, no llegarían ni a secundaria, de manera que cuando vayan manejando tengan cuidado porque piensen que el de al lado tiene 87 puntos. O sea, no se da cuenta ni de que no se da cuenta, ¿no? Es decir, aquello de que es que no entiende ni que no entiende, pues así es, ¿no? Bueno, dice Tabori que la estupidez, no hablamos de un estúpido cuando hay un daño cerebral, es que no le entró oxígeno al cerebro en algún momento, entonces no le sube el agua al tinaco. No, hablamos de estupidez cuando es gente normal, ¿no? Que piensa bien, que razona bien, que puede resolver problemas complejos. La razón sí funciona, pero de vez en cuando se le mete una especie de virus y se ataruga de una manera notable. Particularmente esto se hace relevante porque la estupidez es un acto de responsabilidad personal. Ese es el gran tema. Es decir, presentar a la estupidez como un acto de, por un lado, de responsabilidad social, porque el mal que hace un estúpido es como un chivo en cristalería, tenemos un elefante aquí, ¿no? Bueno, es un tema de responsabilidad social, pero es un tema de responsabilidad individual, porque, como dice Aristóteles, así como en donde en mí está hacer, también en mí está no hacer. De manera que hay que estar consciente de la propia propensión a comer actos de este tipo y tener cuidado. A ver, así como cuando ahora que vienen los colegiados, ¿no? Revisa tus respuestas antes de enviarla. Bueno, pues ¿qué es lo que habría que hacer en cantidad de cosas? ¿Cómo se combate la estupidez? Primero, tomando conciencia de ello. Me puedo equivocar. Muchas veces los actos estúpidos se dan por prisa, por alguna perturbación emocional. Por eso no hay que tomar decisiones cuando uno está enamorado. Sí, es un estado peligroso, bien padre, pero peligroso. O estando borracho, pues tampoco. Bueno, por perturbación emocional, por vanidad, ¿no? ¿Cómo me voy a equivocar yo? Lo que le pasó a Napoleón Bonaparte, a Adolfo Hitler o al presidente López Portillo, y le pasa a López Obrador. Por la trampa del ego, por pereza, por no indagar más, ¿no? Es que flojera, en fin, de manera que, insisto, hay una responsabilidad personal en esto.
Me encontré otro librito que también quiero mencionar, de un señor que se llama Carlo Cipolla, que es un economista. Hay filósofos, hay psicólogos, ahora va un economista. Carlo Cipolla, que tiene un librazo que se llama Las leyes básicas de la estupidez humana, The Basic Laws of Human Stupidity. Lo que este cuate, ahí no se puede escribir, bueno, este cuate tiene una lógica muy interesante. Dice que los seres humanos caemos en una de 4 categorías. Mira. Dice, bueno, no me digas eso. Las leyes del espíritu, dice el término de estupidez, dice, no era una descripción de agudeza intelectual, sino de responsabilidad social. Cipolla desarrolla una visión de la gente estúpida como un grupo más poderoso y destructivo que la mafia, el complejo industrial militar o la internacional comunista, que en Latinoamérica es el Foro de Sao Paulo. Bueno, él divide a las personas en 4 categorías. Dice, hay inteligentes, incautos, malvados o estúpidos. Y presenta una gráfica, y imagínate unos ejes cartesianos, una geometría analítica, ¿no? Donde en las X pones el impacto en uno mismo, el beneficio personal o el perjuicio personal de los propios actos. Y en las Y, en el eje de las ordenadas, pones el beneficio o el perjuicio para los demás. ¿Me explico? Entonces, un inteligente, dice, es una persona que actúa haciéndose bien a sí mismo y en esa acción le hace bien a los demás. Es ganar, es bien común, digamos. El bien de los demás es también mío, ese es el inteligente. El incauto es una persona que le hace bien a los demás, pero perjudicándose a sí mismo. No es adecuado. Bueno, el malvado se hace bien a sí mismo, haciéndole mal a los demás. Pero el estúpido se hace mal a sí mismo y al mismo tiempo le hace mal a los demás. Es decir, perjudica a los demás aunque pierda y ni siquiera se da cuenta. Bueno, lo interesante de esto que dice el señor Carlo Cipolla es los estúpidos son los seres más peligrosos del planeta, porque como su acción es irracional, sorprende. Es como si te encontraras un coche circulando en Reforma en sentido contrario o en el periférico. Sorprende. ¿A quién se le ocurre? Un imbécil, o peor, ¿no? El mexicano ya dije, se dice más feo. Entonces, contra el estúpido uno no tiene manera de defenderse, porque es tan irracional el comportamiento. Lo único que hay que hacer es contener al estúpido, nada más, ¿no? Hay que estar consciente de ello. Y hay otros mecanismos, por ejemplo, el contrapeso. Es una frase que a mí me encanta decir, mira, más importante que quién gobierna, importa qué contrapesos se tienen para evitar abusos de parte del que gobierna, ¿no? Pongamos contrapesos, instancias deliberativas, para que si al presidente se le ocurre una tarugada, haya gente que le diga, espérate tantito, es que esto va a perjudicar al gobierno y va a perjudicar a la población, entonces no lo hagas. Desde luego es un tema de liderazgo, porque el líder tendría que permitir esa retroalimentación y es un tema de humildad para que el líder se deje retroalimentar.
Bueno, termino con una última consideración. Hubo un señor que se llamaba Dietrich Bonhoeffer, alemán. Era un pastor alemán, pero luterano, no de cuatro patas, sino de dos. O sea, Dietrich Bonhoeffer fue un teólogo luterano alemán que luchó muy activamente contra la tiranía nazi de Adolfo Hitler. Pueden ver en Amazon Prime, creo, una película sobre su vida, la última parte de su vida, que es la más interesante. Creo que se llama Bonhoeffer, Bon, B-O-N, y luego H-O-E-F-F-E. Bueno, este hombre es muy activo contra la tiranía nazi. Finalmente lo va a pescar la Gestapo y va a morir ahorcado en un campo de concentración, pues casi al final de la guerra, en el año 45. Pero estando en la cárcel, él escribe una serie de reflexiones que son valiosísimas, están publicadas como cartas y papeles de la cárcel de Bonhoeffer. Ahí publica lo que se conoce como la teoría de la estupidez de Bonhoeffer. Él dice, ¿cómo es posible que un pueblo educado, el tema es aquí la estupidez colectiva, no individual, cómo es posible que un pueblo educado se deje arrastrar en una ola de irracionalidad tan brutal como fue la Alemania nazi? ¿No? Oye, gente culta, abogados, médicos, ¿no? Y sopas, ¿no? Al final defendían al régimen nazi, que luego decían, es que no me di cuenta, es que yo no sabía, es que yo creí que eran buenos. Y a ver, espérate, aquí la estupidez se presenta, insisto, como una falla moral, como una falla ética. ¿Por qué se da eso? Dice, porque ese es el efecto de los sistemas de poder sobre las personas. Y él dice, esto pasa en el ámbito político, pero puede pasar en un ámbito religioso. Eso es lo que ocurre, por ejemplo, con las sectas. O puede pasar también en un acto organizacional, en general, en una empresa, en cualquier institución, cuando hay un sistema de poder sobre las personas que te obliga a hacer cosas, quieras o no, la gente acaba racionalizando. Dice, ay, qué bien. Y terminan defendiendo. Bueno, ¿por qué me parece que es muy relevante esto para nosotros? Porque lo estamos viviendo. Eso pasó en Venezuela, está pasando en Venezuela, pasó en la Unión Soviética, no nada más en la Alemania nazi, y está pasando en el México actual. Y entonces uno encuentra gente que uno diría, tienen un prestigio intelectual, académico de décadas. Estoy pensando en Sabina Berman, en Lorenzo Meyer, en Viridiana Ríos, que una chava muy brillante, y de pronto acaban quedando obnubiladas, o obnubilados con nubes en el cerebro, donde no se dan cuenta que están contribuyendo a la destrucción de la democracia mexicana, del Estado de Derecho, de la división de poderes, y ahí andan defendiendo lo indefendible. Lo que va a decir Bonhoeffer es, bueno, ¿y qué se puede hacer con esta gente? Dice, es muy difícil, porque cuando alguien está así, cegado en su entendimiento, obnubilado en su capacidad de comprensión de la realidad, no puedes discutir con ellos, no los puedes convencer, no hay datos que les parezcan suficientes y quedan atrapados en su pasión ideológica. No, es que por el bien de todos primero los pobres, sí es cierto, pero hay que atender de otra manera. Dice Bonhoeffer, cuando eso se da como fenómeno social, no hay otro modo más que destruir a ese régimen que termina, digamos, poseyendo el alma de personas que de otra manera
serían lúcidas. De hecho, a Bonhoeffer ya no le tocó ver, pero cuando desapareció la tiranía nazi, cuando los aliados capturaron Berlín, volvió a aparecer la racionalidad, la inteligencia en el pueblo alemán, ¿no? Pero mientras estaba ese sistema, digamos, político, y por eso un tema de liderazgo, no había modo. De todos modos hay que resistir lo más que se pueda. No voten ni por Samuel por pie. Samuel López Obrador. O investiguen bien, porque, ¿no? Bueno, muchas gracias.